El médico que se convirtió en historiador. Antes incluso de escribir sus primeras líneas, Lucas ya se había convertido en una figura singular en la historia de la fe. Médico de formación, compañero fiel de Pablo en los viajes misioneros y alguien profundamente interesado por la verdad de los hechos, Lucas se destaca no como un testigo ocular directo de los eventos que narra, sino como alguien que los investigó con rigor, celo y sensibilidad. Su evangelio no es un simple relato biográfico, es una obra cuidadosamente ordenada, escrita en griego refinado, con rasgos del estilo histórico de la época y moldeada por un corazón profundamente tocado por el mensaje de salvación. Él no escribe a partir de rumores, sino después de entrevistar a testigos, estudiar relatos y discernir el mover de Dios en la historia. Lucas no era judío, lo que lo convierte en el único autor gentil del Nuevo Testamento. Y tal vez, por eso mismo, su mirada sobre la historia de Jesús es tan abarcadora, tan humana, tan compasiva. Se preocupa en mostrar que el Hijo de Dios vino para todos, judíos, romanos, samaritanos, mujeres, pobres, enfermos, rechazados. No hay clase social, ni origen étnico, ni condición moral que escape de la mirada restauradora de Cristo en su narrativa. Es por eso que a lo largo de su evangelio encontramos al Jesús que toca a los impuros, que conversa con las marginadas, que cuenta historias donde héroes inesperados surgen de la periferia de la religión. Su estilo revela un alma meticulosa. Hay un esmero evidente en la construcción de los paralelismos, como el que hace entre Juan Bautista y Jesús, y en la forma como desarrolla el hilo cronológico de los acontecimientos. Lucas no está apenas narrando milagros, está componiendo una sinfonía de redención, donde cada curación, cada parábola, cada gesto del Cristo apunta para el cumplimiento de las promesas divinas desde los tiempos antiguos. Él ve a Jesús como el clímax de la historia y su pluma se convierte en instrumento para revelar esta verdad a la posteridad. Un proyecto dual, Evangelio y Hechos. Además, Lucas es también el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, que él compuso como una secuela directa de su Evangelio. Así, su proyecto es doble. Primero mostrar quién fue Jesús y después demostrar cómo sus discípulos llevaron ese mensaje al mundo entero. Esto le da a su Evangelio una dimensión más amplia. No es apenas sobre lo que Jesús hizo, sino también sobre lo que él inició y que, según Lucas, continúa hasta hoy en la vida de los que creen. Él deja claro desde el inicio que su objetivo es dar certeza. No emoción, no espectáculo, no manipulación, sino convicción firme enraizada en el testimonio de las Escrituras y en la observación fiel de la realidad. Su compromiso es con la verdad, por eso, su evangelio tiene ese peso de autoridad serena, como la voz de un anciano sabio, que cuenta no lo que oyó por ahí, sino lo que comprobó, testó, alineó con las promesas de Dios. Y es con ese tono que somos invitados a iniciar esta jornada, guiados por alguien que no apenas vio los frutos de la fe en el camino, sino que se dedicó con ahínco a investigar, registrar y preservar las raíces del mayor acontecimiento de la historia. Una jornada que comienza con un nombre poco recordado, pero profundamente simbólico, Teófilo. La dedicatoria a Teófilo, amigo de Dios. El inicio de su evangelio, Lucas se dirige a un hombre llamado Teófilo, nombre que en griego significa amigo de Dios o amado por Dios. Esta figura envuelta en cierto misterio parece haber sido una autoridad respetable, tal vez un nuevo convertido o un simpatizante que deseaba comprender mejor la fe cristiana naciente. Lucas lo trata con honor, llamándolo excelentísimo, expresión usada en la época para personas de posición elevada. Sin embargo, lo que más llama la atención no es la identidad exacta de Teófilo, sino el propósito profundo que mueve a Lucas al escribir, ofrecer certeza. En una época repleta de rumores, tradiciones orales e informaciones fragmentadas, Lucas se propone organizar los hechos de forma ordenada. Él no inicia su narrativa de forma mística o abstracta, sino con un preámbulo que carga el tono de un tratado histórico. El médico se convierte en cronista. Él recoge relatos, conversa con testigos, compara fuentes y transforma todo esto en una obra que no apenas informa, sino fundamenta la fe. Lo que él escribe no es ficción devocional, es historia viva costurada con fe inquebrantable. Al dirigir su obra a Teófilo, Lucas revela también el carácter pastoral de su escritura. Él no quiere apenas narrar por narrar, quiere formar, quiere instruir, quiere edificar. Su evangelio es un regalo, no solo para un hombre, sino para todos los que, como Teófilo, buscan conocer la verdad con profundidad y reverencia. Y tal vez sea por eso que tantos lectores a lo largo de los siglos se sienten personalmente interpelados por estas primeras líneas. De cierto modo, cada uno que lee este evangelio con corazón sincero se convierte en un nuevo Teófilo, un nuevo amigo de Dios, siendo conducido de la mano a la revelación del Mesías. Lucas comienza reconociendo que muchos ya intentaron compilar narrativas sobre Jesús, pero él declara con humildad y firmeza que ahora tomará su parte en esa misión.
Él asume la responsabilidad de escribir para la posteridad. Su compromiso es con la verdad verificada, con la fe cimentada en hechos y con una historia que precisa ser conocida por aquellos que anhelan luz en tiempos sombríos. Ese gesto que parece pequeño, una dedicatoria, en verdad es el detonante de una revolución silenciosa, porque por detrás de la figura de Teófilo está toda una generación que habría de nacer de la palabra registrada. El Evangelio de Lucas se convertiría en el más extenso de los 4 y también el más sensible al dolor humano, a las exclusiones sociales, a la belleza de la compasión. Y todo comienza con un nombre escrito en el tope de un pergamino: Teófilo. El silencio de 400 años. Luego abajo de ese nombre, Lucas comienza a coser la llegada del reino y para eso, él retorna al silencio que perduró por siglos, el silencio de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el escenario para la primera voz que rompería ese silencio, la de un sacerdote incrédulo delante de un ángel en el templo. Durante cerca de 400 años, el cielo permaneció en silencio. Desde Malaquías hasta Juan Bautista, no había surgido entre el pueblo ningún profeta, ninguna nueva revelación, ningún destello de la antigua gloria. La promesa mesiánica se cernía como una sombra densa sobre Israel, pero el tiempo parecía no avanzar. El pueblo de Dios, ahora bajo el dominio implacable de Roma, cargaba en los hombros el peso de la espera y en los ojos el brillo cada vez más opaco de la esperanza. Era una tierra ocupada, vigilada, con líderes religiosos fragmentados y con el templo reducido a la apariencia de santidad, lejos del fervor original. Fue en ese ambiente, entre la religiosidad institucionalizada de los fariseos, el rigor político de los saduceos y la resistencia silenciosa de los esenios, que Dios decidió actuar. Lucas, siempre atento al trasfondo de los acontecimientos, posiciona su narrativa dentro de este contexto. Él menciona gobernadores, reyes, sacerdotes, no por casualidad, sino para mostrar que la encarnación del Hijo de Dios acontece en un tiempo y espacio reales. El Eterno invade lo cronológico. La profecía comienza a tomar forma en medio de la opresión y la rutina aparentemente estéril del culto judaico. Zacarías, el sacerdote silenciado. El templo, aunque aún en funcionamiento, se había convertido en escenario de rituales muchas veces mecánicos, con sacerdotes más preocupados por el orden del servicio que por la expectativa de la presencia divina. Pero es allí, justamente allí, que algo comienza a moverse. Un viejo sacerdote llamado Zacarías pertenece a una de las 24 divisiones sacerdotales instituidas desde los tiempos de David. Su turno llega y él entra en el lugar sagrado para quemar incienso. A su alrededor, el pueblo ora. Dentro del templo, sin embargo, la eternidad rompe la rutina. Un ángel aparece a la derecha del altar. Ese momento es mucho más que un simple anuncio. Es la ruptura del silencio. Es la primera chispa que encenderá toda la llama del Evangelio. La aparición del ángel Gabriel a Zacarías marca el recomienzo de la comunicación directa de Dios con su pueblo. Y es significativo que esto acontezca no entre los doctores de la ley, ni en los corredores del poder romano, sino en el corazón de la liturgia olvidada entre los vapores del incienso y los cánticos de un pueblo cansado de esperar. Al situar su evangelio en ese tiempo de transición, donde la esperanza parecía haber expirado, pero en verdad estaba a punto de florecer, Lucas nos enseña que aun cuando todo parece adormecido, el cielo está a punto de abrirse. El nacimiento del precursor anunciado en el altar será la primera señal de que la historia está a punto de cambiar. Y quien carga esa señal en el vientre no es una joven de fe exuberante, sino una mujer anciana, tenida como estéril, casada con un hombre justo y ya avanzado en edad. Y es la historia de ella y del hijo que ella traerá al mundo, que se convierte en el próximo hilo de esta tapicería sagrada. El anuncio a Zacarías. En la penumbra del templo, delante del altar del incienso, Zacarías quedó paralizado. El ángel Gabriel, mensajero celestial, que antaño había visitado al profeta Daniel, ahora surgía delante de un viejo sacerdote en una Jerusalén ocupada por Roma. Sus primeras palabras resonaron como bálsamo y desafío: «No temas, Zacarías, porque tu oración fue oída». Pero el contenido del mensaje era aún más desconcertante. Su esposa Isabel, avanzada en edad y considerada estéril, concebiría un hijo. Y este niño no sería cualquier hijo. Se llamaría Juan, y su vida no estaría ligada al sacerdocio tradicional, sino a una misión singular: preparar al pueblo para el Señor. Lucas, con su mirada cuidadosa, no presenta a Juan Bautista como mero coprotagonista. Al contrario, él dedica atención al milagro de su nacimiento, porque entiende que Juan es el puente vivo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él vendría en el espíritu y en el poder de Elías, como profetizado en Malaquías, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La esterilidad de Isabel no es apenas un dato biológico,
Es también simbólica, representa la condición espiritual de Israel, incapaz de generar vida por sí misma, necesitada de intervención divina. La Anunciación a María. 6 meses después de la visita a Zacarías, Gabriel aparece nuevamente. Pero ahora el escenario es bien diferente. No hay templo, ni turíbulo, ni sacerdotes con vestiduras sagradas. Estamos en Nazaret, una villa insignificante de Galilea, despreciada hasta por los propios judíos de Judea. Allí, lejos de los centros religiosos, vivía una joven llamada María, prometida en casamiento a José de la casa de David. María era virgen, tenía probablemente entre 14 y 16 años, común para novias de la época, y llevaba una vida simple, sin cualquier indicio de notoriedad. Es justamente en ese lugar, en ese vientre anónimo, que Dios decide iniciar la encarnación del Verbo. El ángel Gabriel surge repentinamente, saludándola con palabras desconcertantes: «Salve, agraciada. El Señor es contigo». María se perturba, no por ver un ángel. El texto no dice que ella temió la visión, sino que se espantó con el saludo. Aquel saludo no era común. Llamarla agraciada, keritomeni, era afirmar que ella había sido profundamente favorecida por Dios. Pero, ¿por qué esa gracia? Gabriel entonces revela el misterio. Ella concebiría un hijo, y éste se llamaría Jesús. Él sería grande, llamado Hijo del Altísimo, y su trono sería eterno. Al contrario de Isabel, cuya esterilidad era vencida por la vejez, María ni siquiera había estado con hombre. Ella indaga: ¿cómo se hará esto, visto que no conozco varón? La respuesta viene cargada de peso espiritual: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este lenguaje remite a la presencia divina que se cernía sobre el tabernáculo, indicando que el vientre de María se convertiría en el nuevo Santo de los Santos, el lugar donde el propio Dios haría morada en medio de los hombres. La joven no duda. Su pregunta no nace de la incredulidad, sino de la sed por comprensión. Y su respuesta, corta y grandiosa, revela la profundidad de su fe: «He aquí la sierva del Señor. Cúmplase en mí según tu palabra». La visitación, el encuentro de dos milagros. Con el corazón palpitante y los pasos apresurados, María sube a las montañas de Judea rumbo a la casa de Zacarías e Isabel. Ella no va apenas a visitar a una parienta anciana, sino a buscar consuelo, confirmación y tal vez silencio compartido con quien también estaba viviendo un milagro inédito. Ambas cargaban en el vientre algo que el mundo aún no podía comprender: un profeta y el Mesías. Así que María entra en la casa y saluda a Isabel. Algo extraordinario acontece. El niño que está en el vientre de Isabel, Juan, salta. Y no salta por casualidad. El texto afirma que Isabel quedó llena del Espíritu Santo y entonces clamó con voz fuerte: «Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». ¿Cómo podría Isabel saber de lo que acontecía con María si ninguna palabra le había sido dicha? La respuesta es simple. El Espíritu Santo se lo reveló. Y en aquella escena discreta, el Espíritu, la palabra y la comunión ya danzaban juntas como reflejo anticipado de lo que vendría en Pentecostés. El salto de Juan es más que un movimiento fetal, es una reverencia profética. Aquel que prepararía el camino para el Mesías reconoce, aun en el vientre, la presencia de aquel para quien apuntaría. Allí, en la penumbra del hogar de Isabel, se da la primera adoración registrada al Cristo encarnado y viene de un bebé aún no nacido. El Magnificat, el canto de María. Delante de esa exaltación, María no se envanece. Al contrario, ella rompe en un cántico que atraviesa los siglos, el Magnificat, un himno de humildad y exaltación divina. Ella engrandece al Señor por haber mirado la humildad de su sierva. Su alma se eleva y su boca profetiza: «Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada». Pero ella no para en sí. María ve la acción de Dios en la historia, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Su alabanza es al mismo tiempo personal y cósmica, íntima y revolucionaria. El nacimiento de Juan el Bautista. Llegado el tiempo del parto, Isabel da a luz un niño. Aquello que parecía imposible. Un embarazo en la vejez, un vientre antaño estéril, ahora se convierte en testimonio visible del actuar de Dios. Los vecinos y parientes se alegran con ella, reconociendo que el Señor le había demostrado gran misericordia, pero aún había más sorpresa reservada para aquel octavo día, el día de la circuncisión, cuando tradicionalmente el nombre del niño era oficializado. Se esperaba que él se llamase Zacarías como el padre. Después de todo, esa era la tradición: perpetuar el nombre, el linaje, el honor de la familia. Pero Isabel, con firmeza declara: él se llamará Juan. Los presentes se miran entre sí perplejos.
No había nadie en la familia con ese nombre. Entonces recurren a Zacarías, que aún está mudo desde su visión en el templo. Él pide una tablilla de escribir y confirma, el nombre de él es Juan. En el exacto instante en que escribe esas palabras, su lengua se suelta. El silencio de meses es quebrado, no por gritos o desahogos, sino por un cántico lleno del Espíritu. Zacarías se llena de profecía y en alta voz bendice al Dios de Israel. Su cántico, conocido como Benedictus, no comienza hablando sobre su propio hijo, sino sobre el Mesías que vendrá. Él declara que Dios visitó y redimió a su pueblo, levantando un Salvador poderoso en la casa de su siervo David. Esta orden es notable. Zacarías comprende que Juan no es el protagonista, sino el heraldo. Su alegría personal está sometida al plan eterno. El nacimiento de Jesús. El Imperio Romano, con su sed de control e impuestos, emite un decreto que exige el empadronamiento de toda la población. José, siendo de la casa de David, precisa subir de Nazaret, en Galilea, hasta Belén de Judea, la ciudad de sus antepasados. El viaje es largo, arduo, hecho por caminos polvorientos, flanqueados por colinas y peligros. María, ya embarazada en los últimos días, lo acompaña. Nada en esa jornada tiene glamour. Es una travesía de obediencia silenciosa marcada por la sumisión a las autoridades humanas y a la voluntad divina. Ellos no escogen el local del nacimiento, pero cumplen, sin saber, la profecía de Miqueas, y tú, Belén, de ti saldrá el que ha de reinar sobre Israel. Al llegar a la ciudad, todo está lleno. No hay lugar en la posada. Y es en ese escenario de rechazo, en el anonimato de un establo, posiblemente una gruta excavada en la roca, usada para abrigar animales, que el Mesías nace sin parteras, sin aplausos, sin sacerdotes, apenas María, José y el Hijo de Dios envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, los primeros testigos. En las campiñas próximas, pastores vigilaban sus rebaños durante la noche. Hombres comunes, muchas veces despreciados por la élite religiosa, son los primeros en recibir el anuncio. Un ángel del Señor aparece y la gloria de Dios los envuelve. Ellos se asustan, pero el mensajero los tranquiliza. No temáis, porque os traigo nuevas de gran gozo, que es que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces, como si las cortinas del cielo se abriesen, una multitud de ángeles se junta al primero, alabando, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres a quienes Él quiere bien. Aquella no era apenas una canción, era una proclamación que rompía siglos de silencio. El Verbo se hizo carne. La redención había comenzado no en los palacios, sino en el campo entre los que guardaban las ovejas. La presentación en el templo. Pasados los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, José y María suben a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Todo es hecho con simplicidad y reverencia. Como manda la tradición, ofrecen el sacrificio de los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, había sido avisado por el Espíritu Santo de que no moriría sin antes ver al Cristo. Al ver al niño en los brazos de María, su corazón reconoce inmediatamente, allí está el cumplimiento de la promesa. Lo toma en los brazos y alaba a Dios con palabras que desbordan profecía y alivio. Ahora, Señor, despide en paz a tu siervo, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero Simeón también profetiza dolor. Mira a María y con ternura grave dice, una espada traspasará también tu alma. Una frase corta, pero cargada de prenuncio. El niño que ella amamanta traerá división, confrontará corazones y un día será rechazado. Jesús en el templo a los 12 años. Todos los años, José y María viajaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumple 12 años, él acompaña a sus padres como de costumbre. La fiesta pasa y la caravana retorna. Al final del día perciben que él no está con nadie. Angustiados, vuelven a Jerusalén. 3 días se pasan hasta que lo encuentran en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y haciendo preguntas. La escena es desconcertante. Jesús no está apenas curioso. Él dialoga con los maestros, impresionando a todos con su sabiduría y entendimiento. María, al verlo, expresa toda la aflicción que una madre puede sentir. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te buscábamos con angustia. La respuesta de Jesús es serena, pero profunda. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Por primera vez, Jesús verbaliza su identidad y misión. Juan el Bautista, la voz en el desierto. En el desierto de Judea, en medio de la aridez, piedras y al silencio de los vientos, resuena una voz diferente, firme,
cortante, cargada de urgencia y santidad. Es Juan, el hijo de Zacarías, ahora hombre hecho, con apariencia ruda, vistiendo piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. Él no aparece en plazas públicas, ni en los corredores del templo. Su plataforma es el yermo, y es de allá que él convoca a todo Israel: arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Juan no realiza milagros, pero su presencia es milagrosa. Él atrae multitudes: fariseos, saduceos, soldados, cobradores de impuestos, gente común y pecadores olvidados. Todos van hasta él a las márgenes del río Jordán para oírlo, para ser confrontados y muchos para ser bautizados. Pero ese bautismo no es un ritual vacío. Representa una ruptura con la vieja vida, una inmersión en el arrepentimiento, una preparación para algo o alguien infinitamente mayor. El bautismo de Jesús. El momento en que Jesús se aproxima a Juan para ser bautizado en el río Jordán carga más que un simple gesto simbólico. Es la inauguración visible de una misión eterna. Juan, al verlo, trata de impedirlo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús insiste con palabras que revelan su obediencia irrestricta al Padre: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Al salir de las aguas, el cielo se abre literalmente. El Espíritu Santo desciende visiblemente en forma de paloma, reposando sobre él. Y del cielo se oye una voz: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esa declaración no es apenas un sello de aprobación, es la afirmación pública de la identidad y misión de Jesús. La tentación en el desierto. Luego, después del bautismo, Jesús no sigue para las ciudades. El mismo Espíritu que lo ungió en el Jordán, ahora lo conduce al desierto. Durante 40 días, él permanece allí ayunando en completa consagración. Es propósito. El desierto de Judea es árido, abrasador durante el día y helado en la noche. En él no hay abrigo, no hay pan, no hay distracciones. Es un lugar donde todas las máscaras caen y donde el alma humana revela sus reales inclinaciones. Y es justamente ahí que el adversario aparece, no en forma grotesca o aterradora, sino con astucia, vistiendo palabras que imitan las Escrituras y tocan las heridas más expuestas: el hambre, el orgullo, la ambición. La primera tentación toca el estómago: si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús responde con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre. La segunda tentación es de orden político. El diablo lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús rechaza con firmeza: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La tercera tentación es más sutil y espiritual. Satanás lo lleva al pináculo del templo y cita el Salmo 91: échate de aquí abajo, porque a sus ángeles dará orden acerca de ti. Jesús otra vez responde con la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Con esas tres respuestas, Jesús vence donde Adán cayó. El ministerio en Galilea. Después del tiempo de ayuno y victoria en el desierto, Jesús retorna a Galilea en el poder del Espíritu. Su nombre comienza a esparcirse por las regiones vecinas y él pasa a enseñar en las sinagogas, siendo admirado por muchos. Pero es en Nazaret, su tierra natal, que él decide dar inicio formal a su misión. En un sábado, él entra en la sinagoga, como era su costumbre. Le entregan el rollo del profeta Isaías. Con manos firmes, Jesús lo desenrolla y encuentra el trecho exacto que quería: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Al terminar la lectura, él enrolla el pergamino y se sienta. Entonces declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A principio, el pueblo se admira, pero luego el asombro da lugar a la incomodidad. ¿No es este el hijo de José?, murmuran unos a otros. La furia explota. Aquellos que lo tenían como vecino ahora lo ven como un blasfemo. Se levantan y lo expulsan de la sinagoga, lo arrastran hasta lo alto de un monte con la intención de lanzarlo de allí, pero de manera enigmática y soberana, él pasa por entre ellos y sigue su camino. Los primeros discípulos. Cafarnaún, ciudad a la orilla del mar de Galilea, se convierte en la base de operaciones del ministerio de Jesús. Allí el Maestro comienza a mostrar no solo palabras, sino poder. Enseña en las sinagogas con autoridad, cura enfermos, expulsa demonios y la fama se esparce por toda la región. A la orilla del lago de Genesaret, Jesús ve 2 barcos. Los pescadores habían desembarcado y lavaban las redes después de una noche entera de trabajo infructuoso. Entre ellos está Simón llamado Pedro.
Jesús entra en el barco de Pedro y pide que lo aleje un poco de la tierra. Allí, sentado, comienza a enseñar a la multitud reunida en la playa. Al terminar la enseñanza, él se vuelve hacia Simón y dice: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Pedro hesita: «Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Al echar las redes, recogen tanta cantidad de peces que los barcos casi se hunden. Pedro, tomado de espanto, cae a los pies de Jesús: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». La reacción de Pedro es típica de aquellos que tienen un vislumbre de la santidad. Jesús lo mira con misericordia y le dice: «No temas. De ahora en adelante serás pescador de hombres». Junto con Pedro vienen Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también dejan todo: barcos, redes, Padre. La respuesta de ellos es radical.